querían ustedes, señor Iglesias, tomar el cielo al asalto, se ha equivocado de puerta. Otra vez será. Es tal el exceso de sus palabras que sepulta cualquier argumento digno de tal nombre, si es que lo hubiera en su intervención, claro está. Ha de parecernos pintoresca, por no decir chusca. Buenas noches. Pasó lo que tenía que pasar. Irene Montero y Pablo Iglesias trataron de alargar un debate estéril y del que no saldrá ningún cambio ni reforma de calado para abrir en directo los telediarios del mediodía. Todo para nada. Han copado aperturas y entradillas en los medios por el tono bronco y en ocasiones soez de sus discursos. Pero Mariano Rajoy, parlamentario capaz y veterano, les ha dado un baño del que les costará reponerse. Lo vemos ya en las 5 W. Y es que el líder morado ha apelado a esa España que madruga, que emigra, que se busca la vida, a la que según él no pertenece el Partido Popular ni él, visto lo visto en el Congreso. Un discurso sensiblero, apuñando al mea culpa dirigido al PSOE e incluso la petición casi desesperada que hizo tanto a los socialistas como a Ciudadanos para ver si la última hora cambiaban su sentido de voto. Pero no, la moción fracaso ha sido, como anunció ayer Soraya Sáenz de Santamaría, un numerito nacional, pero sin más consecuencias para España que las que pueda padecer Pablo Iglesias en su crédito ante sus acólitos, o sea, pocas. El tándem Iglesias-Montero habló casi 6 horas como si de un discurso de su admirado Fidel Castro se tratara. Insultaron a los populares e incluso nombraron a esta casa, al Grupo Intereconomía. Pero Rajoy mantuvo la calma y respondió de manera certera y hasta graciosa en algunos momentos en sus réplicas. En un momento dado hasta llegó a ironizar tildando de castigo a Pablo Iglesias y afirmando que no puede ser presidente de España quien pide perdón por no partir la cara a los fachas y a los contertulios de Intereconomía por completar esa matonada exacta que Pablo Iglesias pronunció ante su auditorio en un curso de verano en Segovia. El presidente del Ejecutivo sale de nuevo victorioso en un cara a cara contra Iglesias y desde luego, como este vaya a ser el nivel de la oposición, volverá a ganar las elecciones, en las que, como él mismo ha recordado, ha sido el candidato más votado en las 3 últimas ocasiones. No podemos más que preguntarnos, ¿ha sido acertada la estrategia de Podemos o han disparado demasiado rápido todas sus balas? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, María. Pues visto lo visto, hay que animar a Podemos a que presente una moción de censura semanal, porque cada vez que trasladan su berrido callejero a la tribuna de oradores del Congreso en forma de discurso parlamentario, sube el pan, dejan el hemiciclo lleno de bellotas ideológicas y de consignas guerracivilistas, y su hemofilia electoral congénita les provoca una incontenible hemorragia de votos. Hay que animar a esa pareja de cómicos que conforman Pablo Iglesias y su vocera parlamentaria, Irene Montero, a que sigan con la estrategia del show, porque si antes daban miedo por las barbaridades que decían, ahora provocan risa y vergüenza ajena por las tonterías que hacen. Les ha salido muy bien la estrategia. También que la pareja de cómicos podemita ha hecho hoy inmediatamente e inmensamente feliz a Pedro Arriola, porque hoy Pablo Iglesias y su vocera parlamentaria, Irene Montero, han conseguido sacar de la abstención a la mayoría de los exvotantes del PP legítimamente cabreados con Rajoy. Guardia silencio, Mariano. Basta con que dejes hablar mucho a Pablo Iglesias para volver a ganar las elecciones fumándote un puro, que es lo único que de verdad te entusiasma. La Fiscalía Superior de Cataluña lleva ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la convocatoria y la pregunta del referéndum separatista que Carles Puigdemont pretende celebrar el próximo 1 de octubre. La presidenta de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, dice que es un proceso agotado y agotador. Volvieron otra vez al escenario de prometer un 9N, que es lo que hicieron ya en el 2014. Me parece ya agotador. Idoia López Riaño, alias La Tigresa, la más sanguinaria etarra de la historia criminal de la banda, autora de 23 asesinatos, ha salido hoy de la cárcel tras cumplir 23 años de prisión. Cada asesinato perpetrado le ha costado solo 1 año de cárcel a esta asesina de la organización terrorista ETA.
El Banco de España eleva hasta el 3,2% la previsión de crecimiento de la economía española en 2017 gracias a los tipos bajos y al petróleo barato. También pronostica el Banco de España que la desaceleración económica se producirá en 2018. Los sindicatos, sin embargo, se quejan de la situación económica. Bueno, los datos de inflación que hemos conocido hoy nos presentan una reducción de la misma, previsible. En nuestra sección semanal El Mundo en Guerra hablaremos hoy con nuestro especialista en seguridad internacional y geoestrategia, Bruno Navarro, de la salida de las tropas alemanas de Turquía. Señor Rajoy, que mira a España con los ojos extraviados, como diciendo, no sé yo qué hago aquí si en realidad solamente soy el presidente del gobierno. Trae usted los ojos cansados de mirar para otro lado y de estar al frente de un partido que tiene más imputados en sus filas que los miembros de este Congreso y del Senado juntos. Señoría, su autoritarismo, su actitud de señoritos del cortijo, su actitud de dueños del cortijo, su machismo, su elitismo mediocre, su falso milagro económico a golpe de pelotazo urbanístico y de especulación inmobiliaria. Esta moción les dice: basta ya, señorías. La voz del no se puede en este país. Por eso esta moción de censura es también feminismo frente a su resignación y frente a su desesperanza. ¿Con qué cara dura mantienen que la Fiscalía conspira contra el Partido Popular o, como decía el señor Hernando, que se inventan delitos donde no los hay? Que en este país, señorías, la gente ya no tiene miedo y que ya no acepta sus mentiras. Decimos que hay que echarlos y entienden ahora mejor, señorías del Partido Socialista y señorías de Ciudadanos, por qué les hemos criticado tan duramente por aliarse para que este partido corrupto esté al frente del gobierno. ¿Lo entienden ahora mejor, señorías? Irene Montero, la portavoz de Podemos en el Congreso, era la primera en tomar la palabra esta mañana en el Pleno del Congreso de los Diputados. Desde la tribuna de oradores y sin límite de tiempo, Montero echaba al resto y no se dejaba un solo investigado del Partido Popular por nombrar ni prácticamente un calificativo por dedicar al presidente del Gobierno, a Mariano Rajoy, al que ha llamado poco decente o saqueador, entre otras muchas cosas. El presidente del Ejecutivo tomaba la palabra por sorpresa, no se conocía en qué momento iba a hacerlo y respondía en una intervención mucho más breve que la de Montero. Había durado 2 horas, pero igualmente igual de rotunda. Sin dejar de agradecer a la señora Montero sus fraternales, sus cariñosas palabras para conmigo y para con mi gobierno. La moderación, la templanza, la mesura, el comedimiento con los que se ha conducido en su intervención pasarán sin duda a los anales del parlamentarismo español. No tiene razón ni en el fondo ni en la forma, ni en las excusas que alega, ni en el uso improcedente y caprichoso que hace de la moción de censura. Es obvio que para esto, para lo que ustedes pretenden con este espectáculo, llamémosle así, esta farsa con aires de moción de censura, no le surgía un candidato. En mi opinión, nos ha pintado un cuadro tenebroso, muy de leyenda negra. Es verdad que no coincide con el que contemplan la mayoría de los españoles, pues porque ustedes, para prosperar, para que se les escuche, necesitan que las cosas vayan mal. ¿Cuánto de mal? Cuanto peor, mejor. Están ustedes tan desasistidos como un pájaro sin alas. Ese es su problema. Denigran, critican, infaman y presentan una moción de censura coherente no con la realidad que se vive en España, sino con los garabatos de grafitero que ustedes dibujan. Por eso, su anunciado fracaso es la mejor noticia para España. España gana y ustedes pierden. Después llegaba el turno de Pablo Iglesias, líder de Podemos y candidato alternativo a la presidencia del Gobierno. En una intervención muy similar a la de su portavoz, también en duración, aunque la suya ha sido incluso más extensa, Iglesias ha afirmado que Mariano Rajoy pasará a la historia como el presidente de la corrupción y ha tratado de granjearse a las simpatías de las bancadas del Partido Socialista y Ciudadanos, aunque parece que con poco éxito. Les pedimos que dimitan a los señores del Partido Popular. Se lo hemos pedido, pero ya ven ustedes la cara de preocupación que tienen. Les podemos reprobar también, señoría. En estos 2 años hemos demostrado que la esperanza les puede derrotar y seguro que nosotros hacemos algunas cosas mal, señores del Partido Popular, pero nosotros no robamos. A quienes deseo derribar, a quienes considero usurpadores de la soberanía política y del presupuesto, de lo mío y de lo de todos, injustos explotadores del Estado, oprobio de la nación, a quienes quiero enjuiciar y derribar, no les pido nada.
les pido solamente que se marchen. Márchense, señores del PP. Si ustedes tratan de tapar su corrupción usando a Cataluña para apelar a los peores instintos reaccionarios, le aseguro que nos tendrá enfrente. No se lo digo con rencor, se lo digo de verdad hasta con cariño. Creo que ustedes representan un pasado que España, por una cuestión de higiene y por una cuestión de salud, necesita mejorar. Y seguramente la alternativa no la podamos construir nosotros solos y tengamos que contar con otros. Pero reconózcame usted, señor Rajoy, que ya va siendo hora de que ustedes dejen de gobernar en este país y que lo haga gente sin tantos amigos en la cárcel, señor presidente. También para él ha tenido abundantes y ágiles contestaciones Mariano Rajoy, quien no ha dudado en calificar a Iglesias como un castigo letal para España y al que le ha dicho que no puede gobernar España quien pide perdón por no partir la cara a los fachas, en alusión a aquella famosa frase de Pablo Iglesias en la que pedía perdón por no partir la cara a los fachas de Intereconomía. Señor Iglesias, salvo que los españoles y quienes le representamos en esta Cámara seamos plenamente conscientes de que un gobierno presidido por usted o donde usted goce de alguna suerte de influencia sería un gobierno letal para el bienestar general y para el modelo de convivencia que nos hemos dado. Usted no debe ser presidente del gobierno de todos los españoles. Usted sabe además que no va a ser presidente del gobierno. Ni siquiera es esa su pretensión al venir hoy aquí. Lo de hoy es un hito más en su concepción original e innovadora de la actividad política, la política espectáculo. El Parlamento es mucho más que una tertulia, uno de sus círculos o una asamblea de facultad. Se puede hacer revolución sin revolución. Yo a usted no le veo hoy merecedor de ese honor, ni a España de ese castigo. Está usted muy bien donde está. Cuenta con un gran pasado por delante y nunca le van a faltar los aplausos de sus alabarderos. No debe gobernar España quien ha llegado a pedir disculpas por no romper la cara a los fachas con que discute en televisión. Eso lo ha dicho usted, señor Iglesias. O quien afirma que el enemigo solo tiene un lenguaje, el lenguaje de la fuerza. Y es que parece que el líder de Podemos tiene alguna fijación con este grupo de comunicación. Además de la alusión de Rajoy a su famosa frase, hemos escuchado al secretario general Morado mencionarnos directamente. Por cierto, que también ha acusado a la derecha de revanchista y de querer sacar los tambores de guerra. Eduardo, ¿qué le pasa a Pablo Iglesias con nosotros si cuando venía de contertulio parecía muy contento, no? Sí, encantado. Y además pedía que viniera con él Tania Sánchez Melero, su exnovia, hoy también diputada de Podemos. Exigía que viniera Tania con él. Bueno, aunque no nos nombren o lo hagan solo en ocasiones, como la de hoy, de manera explícita Podemos e indirectamente el PP, Intereconomía está presente siempre en el Congreso de los Diputados por la sencilla, inapelable e incontrovertible razón de que la inmensa mayoría de sus señorías han estado sentados en los escaños de los debates políticos y periodísticos de esta casa, desde la presidenta de la Cámara, pasando por el presidente del Gobierno, hasta Pablo Iglesias, pasando también por la pléyade de diputados separatistas, desde Rafa Larreina, de Bildu, Iñaki Anasagasti, del PNV, varios de Esquerra Republicana de Cataluña y del PSOE ni les comento, entre otras cosas porque su actual secretario general aprendió a hablar en público en Intereconomía. Fue un mal alumno, ¿qué le vamos a hacer? Pero muy entusiasta. A Pedro Sánchez le gustaba más venir a esta casa que besar señoras en los mercados. Todos ellos han estado en Intereconomía. Es más, llamaban a nuestros productores de programas para ser invitados. Algunos de ellos siguen viniendo. Otros han dejado de hacerlo porque democráticamente les han cortado su libertad de expresión, algo que jamás hicimos con ninguno de ellos en esta casa. Y ellos lo han aceptado porque en esa democrática sumisión les va el sueldo y la carrera. Hoy han quedado empíricamente demostradas dos cosas en el debate parlamentario: que Pablo Iglesias es un desastre sin futuro y que Intereconomía es y seguirá siendo el medio de comunicación de referencia de la derecha social española y un espacio de libertad que sus señorías utilizaron para llegar a donde hoy están, aunque hoy se nieguen a recordarlo y a reconocerlo. Pero eso ya no es culpa nuestra. Señor Mariano Rajoy, es que a usted le han escrito una cosa para que me respondiera a mí,
porque usted no lo hubiera escrito así. Usted tiene otras tablas y usted tiene otro estilo. Y le han escrito una cosa en la que uno se imagina pues a Hernando en Intereconomía, digamos, con esos, o en 13TV, con ese tipo de argumentos y con ese tipo de estilo, pero no a Mariano Rajoy. Mariano Rajoy tiene otras tablas. De muy atrás, señorías, la derecha siempre quiere borrar la historia real y reescribirla de nuevo falseándola. Para ustedes, Lorca habría muerto de gripe en 1936 o Machado se habría ido tranquilamente con su familia de España para residir en Francia, ¿verdad? Varios dirigentes populares valoraban la moción fallida, entre ellos Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, para quien lo de Pablo Iglesias e Irene Montero en el Congreso ha sido cinismo puro. Y, por supuesto, creemos que es necesario revisar quién debe ser el candidato o candidata en el caso hipotético de que el cambio político sea posible a lo largo de la presente legislatura. En consecuencia, anunciamos la abstención de Nueva Canarias. Hoy se han convertido ustedes en los protagonistas de un despilfarro que no tiene más sentido que el lucimiento político. Un lucimiento que yo creo se les va a volver en contra. Lo del nombre de Podemos es difícil de entender, señorías, porque cuando pudo, no quiso, y cuando quiere, no puede. Señorías, Foro rechaza la instrumentalización del Congreso de los Diputados porque nos parece inaceptable este burdo intento de reconvertir las Cortes Generales en escenario de la política espectáculo con la que Podemos, una vez más, trata de obtener réditos electorales, aunque sea a costa de minar gravemente el crédito y la imagen de nuestras principales instituciones. Y mire, además es que queremos evitar que ese modelo de desgobierno llegue además al resto de España a través del Gobierno central de España, porque ustedes son un socio muy cómodo para el nacionalismo vasco. Esta es una moción justificada por muchos motivos. ¿A cuál de ellos más grave? Y nosotros la votaremos a favor con convicción. Y la cuestión relevante es que esta moción de censura, tal como se ha planteado, ni va a servir para echar al señor Rajoy, ni va a servir para que el referéndum en Cataluña sea posible. Y el día nos ha dejado también anécdotas curiosas, algunas relativas a los presentes y otras a los que no han asistido a la moción. Paloma Valverde, muy buenas noches. Parece ser que los diputados se han aburrido en sus escaños, ¿no? Buenas noches, María. Efectivamente, durante la intervención de Irene Montero, que ha durado nada más y nada menos que 2 horas, han sido muchos los diputados que han decidido entretenerse ante semejante repetición de ideas. Íñigo Méndez de Vigo, ministro de Educación, no ha disimulado y se ha llevado un libro. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha aprovechado la intervención de Montero para tomarse un café. Alguno de sus compañeros de partido también ha tenido que buscar distracciones. ¿Recuerdan las críticas a Celia Villalobos por jugar al Candy Crush en el Congreso? Pues hoy hemos vuelto a ver la misma escena, pero esta vez ha sido el alcalde de Podemos de La Coruña, Xulio Ferreiro. Pero las muestras de aburrimiento no han sido lo único llamativo. También lo han sido las ausencias de varios miembros de Podemos. Los de Pablo Iglesias pidieron 20 entradas para la tribuna de invitados, pero no todos los asientos han sido ocupados. Ni la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ni la de Barcelona, Ada Colau, han aparecido. Recordemos también que Manuela Carmena nunca ha querido opinar acerca de la moción en público, aunque su número 2 en el ayuntamiento, Rita Maestre, sí ha asistido. Otra de las bajas en el público ha sido el grupo de anticapitalistas, o como los llaman, anticapis. Estos son Miguel Urbán, José María González Kichi o Teresa Rodríguez. Como ves, María, no solo no han conseguido los apoyos necesarios, sino que desde su propio partido parecen no tenerlos. Muchísimas gracias, Paloma. Y nosotros nos preguntamos qué pasa con Pedro Sánchez, cuya sombra planeaba sobre el hemiciclo después de que ayer solicitase la abstención de sus diputados. Sabemos por fuentes socialistas que el recién electo secretario general ha seguido muy atentamente el debate de la moción, pero que ha elegido no hacerlo desde el lugar reservado para las visitas de la Cámara Baja, sino desde la sede de su partido en Ferraz. Y falta por saber qué es lo que opinan los ciudadanos, ustedes, de esta moción de censura de Podemos a Mariano Rajoy. Después de 6 largas horas de debate, hemos sacado los micrófonos de Intereconomía para preguntar quién piensa usted que ha salido mejor parado en este debate. ¿Qué piensa de las declaraciones de Pablo Iglesias, donde asegura que la derecha se dedica a sacar los tambores de guerra a las calles? Pero creo que Rajoy le gana la partida a Podemos. Ay, siempre estamos con lo mismo. Oye, esto es un calvario contra los políticos. Ya veo, yo estoy hartísima de toda la porquería que nos están metiendo.
Es que así el país no puede seguir adelante. Creo que es una táctica otra vez a la defensiva de Pablo Iglesias para perjudicar otra vez el público objetivo del PP. Estoy de acuerdo precisamente con que a ver si se calla este señor que vive exclusivamente de la derecha, que saca dinero más que el presidente con Venezuela y con los sueldos que tiene, y que ahora se las dé de pobre. Hombre, es indiscutible que Rajoy, por favor, es que lo otro es un teatro, vamos. ¿Mejor parado? Hombre, yo creo que el partido del gobierno, sin ninguna duda. Hombre, porque lo del señor Iglesias ha sido una auténtica payasada, vamos. Volvemos al Congreso en directo. Allí acaba de terminar esta primera sesión de la moción de censura. Para conocer la primera mano de todo lo que ha sucedido, nos acompaña el diputado de Ciudadanos, Luis Salvador. Señor Salvador, muy buenas noches. Hola, buenas noches, un saludo. Me imagino que estará usted muy cansado después de esos discursos tan largos por parte de Podemos. ¿No es así? Bueno, estamos acostumbrados a esto de una forma o de otra, porque las jornadas en el Parlamento siempre son muy largas, independientemente de que esta sea menos productiva que otra, pero el tiempo es el mismo. Empezamos a las 9 de la mañana y hasta ahora normalmente todavía continuamos. ¿Ha ganado para usted el debate, Rajoy o Iglesias? Bueno, yo creo que más que quien lo ha ganado, lo ha perdido Iglesias desde antes de realizarlo, ¿no? Una moción de censura que solamente la va a apoyar Bildu, que la va a apoyar Esquerra y que al final ha dicho que la va a apoyar también Compromís, y una moción de censura en la que ha obtenido el reproche prácticamente de todos los grupos políticos. Pues yo creo que más que ver quién la ha ganado, es ver quién la tenía perdida desde el comienzo, aunque eso ya lo sabía, pero sobre todo la ha perdido, yo creo, porque en los discursos de hoy no ha ganado amigos. Precisamente muchos grupos han terminado muy enzarzados con él en el diálogo, ¿no? Entonces, aunque Iglesias les haya pedido el voto, no se van a dejar convencer, supongo. Bueno, más que no dejarse convencer, lo que ha tenido es el poco tacto de entrar en un enfrentamiento con los distintos partidos del grupo mixto. Prácticamente se ha peleado con todos y con todos ha buscado buscar acuerdos, pero desde el desacuerdo, y por tanto entonces al final, si tenía un objetivo, que era que en esta moción de censura se viera que tenía pues o apoyo o por lo menos no tenía la negación, digamos, a lo que estaba planteando, lo que se ha encontrado ha sido intervenciones muy duras y muy críticas con el simple hecho de haber planteado una moción de censura que era extemporánea, que era un teatro, factoría Podemos, y que por tanto pues nadie entiende por qué hoy estamos reunidos aquí para ver una moción de censura donde el presidente sería Pablo Iglesias, que reconoce que ellos estarían mejor detrás del Partido Socialista que encabezando esta propia moción de censura. Es un sinsentido. ¿Y cuál ha sido para usted el mejor momento de toda la moción, de la larga moción? Yo creo que más que el mejor momento, vuelvo a repetir, aquí todo lo que están planteando no termina de ser bueno. O sea, la señora Montero inicialmente ha hecho una justificación de por qué se presentaba la moción, y después Pablo Iglesias se ha tirado una hora haciendo la justificación de también por qué se presentaba esa moción, en vez de presentar un plan de cómo pensaba él gobernar este país si fuera presidente del gobierno. Por tanto, quiero decir, todo ha empezado, es el mundo al revés desde el principio, y yo lo que diría en este momento es que Pablo Iglesias, si tenía unos objetivos y era conseguir demostrarle a la ciudadanía española pues que el Partido Popular estaba absolutamente en minoría y que Ciudadanos era un partido también que lo tenía pegado y que los demás partidos pues no estaban con ellos, pues al final lo que ha conseguido es que solamente Bildu, solamente Esquerra sean sus apoyos firmes, y de una manera crítica como lo ha hecho, pero ha dicho finalmente que le dará el apoyo también Compromís. Por tanto, se demuestra claramente cuál es el proyecto de Podemos para este país. Pues muchísimas gracias, señor Salvador. Le agradecemos que haya estado en directo con nosotros. Pues un placer y un saludo a vuestros televidentes. Gracias. Y nosotros nos vamos ahora mismo en directo al Congreso para ver cómo se está tratando esta moción que en estos momentos está hablando Joan Tardá de Esquerra. Le escuchamos. Señora presidenta, estamos abiertos a negociar. Va con nuestro ADN pactista, va con el ADN pactista de los catalanes. Pero les recuerdo que el 8 de abril del año 2014, 3 comisionados del Parlamento de Cataluña vinieron a este Parlamento para solicitar la autorización, a través de una proposición de ley, autorización para la celebración del referéndum. Y la proposición de ley ni tan solo fue admitida a trámite. Así pues,
Nosotros dispuestos a negociar hasta el último momento, pero también tienen que saber que estamos preparados para dar la voz a la ciudadanía para que decida libremente su futuro, un futuro de libertad, progreso y justicia social. La democracia es imbatible, la democracia siempre triunfa. Quizás valdría la pena que no nos hicieran sufrir tanto. No les quepa ninguna duda que estamos preparados también para sufrir. Sí, estamos preparados también para sufrir pacíficamente, para sufrir insumisamente. Compañeros de Podemos, compañeros de En Marea, compañes y compañeros en Comú Podem, estamos convencidos que el próximo día 1 de octubre votaremos. Estaremos juntos, responsablemente, convertidos en la voz de la ciudadanía, construyendo democracia, construyendo futuro en beneficio de las clases populares, en beneficio de la justicia social, en beneficio de la sociedad. A pesar de las resistencias, de las amenazas por parte de grandes poderes que nos quieren hacer descarrilar, no lo conseguiremos. Y sepan ustedes... Escuchábamos las palabras de Tardá dejando claro que ese 1 de octubre sí que va a haber referéndum. Pero una vez hemos escuchado lo que ha pasado fuera de esa Cámara, lo que está pasando dentro, nosotros vamos a analizar aquí en este plató qué ha dado de sí este debate, porque nos acompaña ya en esta mesa Rubén Tamboleo, sociólogo, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y experto en técnica política. Señor Tamboleo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ha habido... tres protagonistas de la jornada, ¿no? Han sido Irene Montero, Pablo Iglesias y Mariano Rajoy. Lo primero que le voy a pedir es una breve valoración de cada uno, por favor. Bueno, de cada uno, Irene Montero ha sido una killer, ha salido a matar, muy agresiva. Mariano Rajoy ha intentado buscar la gracia, un poco sin ella. Y Pablo Iglesias ha estado, para lo que es él, muy comedido. Sí, porque, y como ha visto usted a los morados, como decía, Irene Montero, una killer, Iglesias ha estado como un poco más sensiblero y Rajoy pues parecía que en su salsa, ¿no? Sí, bueno, Rajoy muy seguro de sí mismo. Sí, como este toro parece ser que ya lo tenía bastante toreado y que no iba a pasar nada, pues ha salido casi a divertirse, ¿no? Que si no esperaban que saliera, que si al final ha salido, pues todo eso, y que en Podemos se han repartido los papeles entre una poli mala y un poli bueno, en este caso un candidato más institucional, una visión ha intentado hacer algo más institucional, y la más partidaria en este caso habría sido la de Irene Montero, mucho más agresiva y mucho más fuerte. O sea, usted se decanta por Irene Montero, ¿no? Bueno, la que mejor lo ha hecho. No, es que tampoco es cuestión de hacerlo mejor o peor. O sea, al final depende del contexto, de lo que se busque y del posible objetivo. ¿Lo han hecho mejor en qué? ¿En alargarse porque querían llenar toda la mañana? Pues a lo mejor eso podría ser... Claro, objetivo cumplido. Objetivo cumplido, si era ese el objetivo, que no lo sé. Y también el objetivo de Iglesias pues tenía que servir un poco para exponer, suponemos, ese programa de gobierno, pero de eso no hemos oído prácticamente nada, sino de que más bien se ha centrado en criticar a Rajoy. Sí, y luego ha hecho un repaso por regiones y cosas así, entonces, bueno, pues también ha intentado, parece ser como que intentaba llenar mucho, ¿no? Bueno, eso es una estrategia que también puede ser buena o puede ser mala. Entonces, la parte más de crítica a Rajoy yo sí que se la he visto a Irene Montero, y muchísimo más dura, desde luego, y entonces Pablo Iglesias le tocaba proponer un programa, era su obligación, además había firmado que aceptaba, y en parte sí lo ha hecho. ¿Y se esperaba que iban a ser tan largos sus discursos? Porque eso sí que nos ha llamado la atención a todos. Tantas horas. Bueno, cuando tuvieron la queja del horario del debate, pistas había. Entonces podemos estar hablando de que lo querrían para una determinada hora, para causar determinado impacto en las noticias o para hacer cosas que ellos estuvieran buscando exactamente. Parece ser que era para buscar, como esta moción ya sabemos que va fracasada, pues como es algo para buscar más apoyo, más votos y más a la gente fuera, pues está claro que se dirigían más hacia los medios de comunicación y el papel que pudieran tener que a lo que estaba pasando en la Cámara, que ya hemos visto que se dedicaban a jugar, a tomarse cafés, a leer y a ese tipo de cosas. Claro, porque discursos tan largos en esta Cámara no los habíamos visto, ¿o sí?
Yo creo que sí, que en la primera etapa, la verdad es que la primera etapa, hay que decir que esto es una etapa excepcional para la política española, que casi desde hace 35 años, desde que finalizara la transición, la última moción de censura fue hace más de 30 años, entonces hoy esto era una jornada muy atípica, muy excepcional, entonces nos tenemos que remitir a épocas mucho más anteriores para examinar estas cosas y olvidarnos de estas últimas épocas donde parece que ya todo estaba pactado de antes, cuando van a la Cámara van de puro trámite y eso se hacía, ¿no? Entonces en otro tipo de debates ya como digo de hace muchos años sí que buscaban a convencer a la gente. Ahora el problema está que como ya están convencidos pues se va a la Cámara casi a hacer un trámite. La Junta de Portavoces está muy institucionalizada también, allí ya dirimen muchas cosas, entonces esto nos choca más hoy porque ha sido efectivamente más largo de lo habitual. ¿Podríamos decir que hacer el discurso tan largo ha sido una estrategia? Sí, ha sido una estrategia para hacer que la intervención de Pablo Iglesias fuera a una determinada hora y que pudiese además estar casi ha estado en vivo y en directo en programas que él además ya conocía muy bien, entonces en los que él incluso antes de ser eurodiputado pues tenía sus grandes momentos de gloria. Entonces ha sido otra forma de casi volver a las pantallas de la gente a la hora de comer por el momento en el que querían. Entonces si tanto les dolió la hora elegida, tuvo que ser más por este tipo de estrategia y son cosas que al final tienen un impacto que no hay que menospreciar. Entonces mañana tendremos una segunda jornada de emoción. Sí, parece ser que es algo que quieran acabar hoy, porque también como esto no se esperaba, ha sido muy raro que no pararan a comer a la hora de comer, que no lo han hecho, han parado mucho más tarde, entonces, no lo sé, a lo mejor nos sorprenden también y se van hasta las 3 de la mañana, no lo podríamos descartar, ¿no? Es una posibilidad, entonces lo tendrán que decir, hasta que lo anuncien no sabemos. Seguiremos muy atentos. Muchísimas gracias, Rubén Temolio, por haber estado con nosotros. Y miramos a Cataluña. La Fiscalía Superior de la región ha ampliado su querella contra la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, por la licitación de la compra de urnas para incluir en la misma el anuncio de la fecha y la pregunta del referéndum secesionista por parte del presidente catalán Carles Puigdemont. En su escrito, dirigido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la Fiscalía considera que aunque el anuncio de Puigdemont no ha venido acompañado de ninguna resolución jurídicamente valorable, es indudable que demuestra la tesis del Ministerio Público de que el objetivo de la licitación de la compra de las urnas es celebrar un referéndum ilegal. La Fiscalía presentó el pasado 16 de mayo una querella contra Borràs y su secretario general. Y antes de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña haya decidido si admite a trámite la querella, el Ministerio Público ha remitido un escrito a la Sala en el que amplía la denuncia para incluir en la misma el anuncio efectuado el pasado viernes por Puigdemont de que el 1 de octubre se celebrará el referéndum en Cataluña con la pregunta, recordamos, ¿quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república? Y todo ello en el día en el que hemos conocido que este miércoles tendrá lugar en Barcelona una concentración ante la delegación del Gobierno de España para pedir la aplicación del artículo 155 de la Constitución, con el lema Catalanes por la ley y el SENI, sensatez en catalán. Un grupo de ciudadanos de izquierdas, de centro y de derecha convoca el 14 de junio de 7 a 8 de la tarde a manifestarse. Cuentan para ello con la adhesión y el apoyo de los partidos Vox, Unidos Sí y entidades como Asociación Cultural Pel Progrés, Convivencia Cívica Catalana y Somatens, entre otras. Eduardo, ¿qué te parece esta petición de sociedad civil? Pues viniendo de asociaciones catalanas, especialmente importante. Especialmente importante porque son todos ellos más catalanes que una barretina. Todos ellos aman a Cataluña como mínimo, tanto como dicen amarla los que la están destruyendo, los separatistas. La diferencia es que la aman mejor. Ninguno de ellos quiere hacerle daño a Cataluña separándola de España. Por eso todos ellos piden desde Cataluña, en Cataluña y para Cataluña, la aplicación inmediata del artículo 155 de la Constitución antes de que todos los españoles, catalanes o manchegos, todos los españoles, catalanes o extremeños, todos, catalanes o andaluces, tengamos que lamentar una declaración unilateral de independencia de consecuencias aterradoras para el presente y el futuro de España. La aplicación inmediata del 155 es una urgencia médica que apartaría del poder autonómico a los que están intoxicando a nuestros compatriotas catalanes, a los que les han emponzoñado haciéndoles creer que tras la independencia de Cataluña está la Arcadia feliz, el cuerno de la abundancia y el mitológico reino del Preste Juan. Todos los que piden la aplicación inmediata del artículo 155, que aparte del poder a los corsarios separatistas, son más catalanes que una sardana. O sea, tan españoles como una sardana.
que tanto monta. Muchas gracias, Eduardo. Pues ejerciendo precisamente de oposición a ese referéndum, nos encontramos con Jesús Sanz, portavoz de Convivencia Cívica, con el que conectamos ya. Señor Sanz, muy buenas noches y gracias por atendernos. Hola, buenas noches. Cuéntenos, ¿cómo ha surgido esta iniciativa? Bueno, a ver, nosotros nos vamos a reunir mañana delante de la delegación del Gobierno en Barcelona y fundamentalmente la iniciativa ha surgido de dos constataciones, ¿no? De constatar dos hechos. En primer lugar, pues lo que nosotros vemos es que por parte del Gobierno de la Generalidad de Cataluña se pretende romper la soberanía nacional y nosotros lo que pedimos es una actitud firme en defensa de la soberanía nacional al Gobierno central. Lo que no puede ser es que de 47 millones de españoles, que es la soberanía nacional, bueno, pues se quiera tapar la boca, por decirlo de alguna forma, a 40 millones de españoles para decidir lo que es España. Y eso ni es legal, ni es ético, ni es democrático. Y frente a eso es lo que nosotros nos vamos a reunir mañana. Y si me permite una segunda constatación, yo creo que muy relevante, y es que es la constatación de un fracaso. Durante los últimos 30 años, ceder ante los nacionalistas catalanes no ha servido de nada. Y señor Sanz, ¿creen que asistirá alguien del PP o de Ciudadanos mañana? Bueno, nosotros estamos abiertos a que venga cualquier persona y de cualquier partido político y desde luego tendrán totalmente abiertas las puertas a nuestra concentración. Nosotros no nos cerramos en absoluto a nadie y evidentemente es una concentración abierta a cualquiera que defienda la unidad de la soberanía nacional de España. Pues señor Sanz, muchísimas gracias y muy buenas noches por habernos atendido desde Convivencia Cívica. Muchas gracias a vosotros. Para la jefa de oposición en Cataluña, Inés Arrimadas, cada día estamos más cerca de que haya elecciones en Cataluña para poner fin a este proceso agotado y agotador. Así lo ha asegurado la portavoz nacional de Ciudadanos en una entrevista en los desayunos de Televisión Española, donde después de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunciase la fecha del nuevo 9N. 8 meses para declarar la independencia. ¿Qué pasa? Que como no podían avanzar, volvieron otra vez al escenario de prometer un 9N, que es lo que hicieron ya en el 2014. Me parece ya agotador. Puigdemont ha conseguido una cosa difícil, que es dividir en dos a la sociedad catalana y mentirnos y defraudarnos a las dos mitades. Y la cuestión catalana preocupa también fuera de nuestras fronteras, en concreto a la agencia de inteligencia privada más importante de los Estados Unidos, conocida como la CIA en la sombra, que ha elaborado un completo informe sobre el proceso soberanista. Statfjord Agency, así se llama esta agencia, ha publicado un dossier que comienza afirmando que el movimiento independentista en Cataluña frustra los líderes españoles en Madrid. Alba Vila, buenas noches. Desvélanos más detalles de este documento. Muy buenas noches, María. Pues efectivamente, conozcamos más detalles sobre este informe. Veamos en primer lugar cómo se ha llegado hasta aquí. Pues se remonta hace 5 años atrás, desde la declaración de soberanía que el Parlamento aprobó en el año 2013 hasta las elecciones del 27 de septiembre, en las que los partidos independentistas obtuvieron el 48% de los votos y la mayoría parlamentaria. ¿Qué quiere el pueblo de Cataluña? Pues en este informe se manifiesta que el 80% quiere un referéndum. Eso sí, siempre y cuando sea legal y acordado con el Estado español. Y un 61% están en contra de una declaración unilateral de independencia. Sin embargo, en este informe se destaca la división, y es que hay muchas organizaciones que apoyan el proceso. Sin embargo, cuando se habla de vía unilateral, se dividen. Ante esta situación, en este informe se relata las soluciones que tiene Madrid: incrementar la presión legal, política y económica sobre Cataluña, suspender la autonomía y crear división en el campo independentista. También la advertencia de que Cataluña no formaría parte bajo ningún concepto de la Unión Europea. Las opciones de Cataluña se resumen en 3 escenarios, que ya los vemos aquí. El primero de ellos, abandonar el referéndum, la repetición del 9N, que tendría consigo una situación de colapso, y convocar elecciones. Y un último escenario, la declaración unilateral de independencia. María. La sanguinaria etarra Idoia López Riaño, conocida como la Tigresa y que como miembro de la banda terrorista participó en los asesinatos de 23 seres humanos, ha salido este martes en libertad tras cumplir 23 años de prisión, 1 por cada asesinado. Sobre las 12 del mediodía y en medio de un gran interés mediático, López Riaño ha abandonado el centro penitenciario de Álava, ubicado en la localidad de Nanclares de Oca. La Tigresa no se ha dejado ver en el momento de abandonar la cárcel, ya que varios
varios vehículos han formado un convoy y han salido todos juntos del recinto sin que haya podido determinarse a bordo de cuál de ellos iba expresa. De esta forma, su condena de más de 2000 años se queda solo en 23. Además, el colectivo de víctimas del terrorismo, Covite, ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial en la que denuncia indefensión después de que la Audiencia Nacional haya archivado su querella contra los supuestos mediadores del desarme de ETA. El colectivo denunció el pasado 24 de abril ante la audiencia a los autodenominados artesanos de la paz, Jean-Noël Echeverri y Michel Berocoirón, por los presuntos delitos de colaboración con organización terrorista, encubrimiento y tenencia y depósito de armas. En su denuncia, Covite incluía la correspondencia de estas dos personas que mantuvieron con ETA y declaraciones públicas en las que se afirmaba haber comenzado a destruir armas de la banda terrorista, lo que en opinión de esta asociación de víctimas supondría la eliminación y alteración de pruebas esenciales para la investigación de más de 300 asesinatos de ETA no resueltos. En página económica, buenas noticias. Sin duda, el Banco de España ha revisado al alza 3 décimas sus previsiones de crecimiento del PIB hasta el 3,1% para este año, según las últimas proyecciones difundidas hoy. El Banco de España ha revisado al alza 3 décimas hasta el 3,1% sus previsiones de crecimiento del Producto Interior Bruto para este año y también eleva en 3 décimas el crecimiento para 2018 hasta el 2,5%. Para 2019 lo sitúa en el 2,2%. El organismo sustenta la revisión en la mejora de las perspectivas de los mercados mundiales, la bajada del precio del petróleo y los menores tipos de interés, además de la mejora de la competitividad desde el inicio de la crisis, el menor endeudamiento del sector privado y la persistencia de las condiciones financieras favorables. El Banco de España señala que el crecimiento continuará sustentándose en la demanda interna, pese a que pierde un poco de ritmo frente a la demanda exterior que seguirá sumando. Para este año prevé que la tasa de paro se sitúe en el 16,5% y baje al 14,7% en 2018 y al 13,2% en 2019. Respecto a la inflación, tras el intenso repunte del IPC a principios de este año, augura una desaceleración para el resto del año que finalizará en el 2%, para moderarse al 1,3% en 2018 y al 1,6% en 2019. El índice de precios al consumo, el IPC, se sitúa en el mes de mayo en el 1,9%, 7 décimas por debajo del mes anterior, debido al abaratamiento experimentado por los carburantes y los viajes, con el dato publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística, que confirma que se adelantó el año pasado, que se adelantó el 30 de mayo. La inflación suma ya 9 meses en positivo, aunque se sitúa por debajo del 2% por primera vez este año. Bueno, los datos de inflación que hemos conocido hoy nos presentan una reducción de la misma, previsible, como consecuencia del efecto sustitución que tiene esta y que seguramente se agudizará de aquí a final de año, especialmente en el último trimestre. Pero el dato de inflación del 1,9% en términos interanuales o 1% en términos de inflación subyacente lo que nos está indicando son otras cuestiones. Nos está indicando, en primer lugar, que la actividad económica en España en términos de inflación, fijándonos en la subyacente, no es especialmente intensa. La negociación colectiva debe apostar claramente por el incremento de los salarios de manera real, en una horquilla entre el 1,8 y el 3%. No es un aumento disparatado, sino que se ajusta a criterios de moderación teniendo en cuenta las previsiones de inflación para 2017, que sitúan la inflación media en el ejercicio por encima del 2%. El crecimiento económico debe repartirse ya. Los beneficios de las empresas no pueden quedarse en manos de unos pocos. Y estén atentos a lo que esta mañana, ante los micrófonos de Buenos Días España, programa que dirige Eduardo García Serrano en Radio Intereconomía, ha contado un trabajador desesperado del Banco Popular tras la pérdida a la que se enfrentan los inversores. Caballeros, tenemos llamadas, vamos a atender a nuestros oyentes. Adelante. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, señor. Mire, soy empleado. ¿Empleado del Banco Popular? Sí. Entonces... ¿Y a la vez accionista? Pues sí. Como muchísimos empleados, efectivamente. Con un crédito.
Lo cierto es que el Banco Popular está tocado con un agujero de 19.000 millones de euros, producto de la exposición inmobiliaria, igual que han caído el 47% del sector financiero que han significado las cajas de ahorro. Es que, claro, el Banco Popular no tenía solvencia, como le está pasando a los demás bancos. Los demás bancos, si ahora mismo, ustedes no sé si sabrán que Zapatero puso las garantías del fondo de depósitos en 100.000 euros por cotitular cuenta corriente. Bueno, pues solamente está dotado ese fondo de 6.000 millones de euros. En el hipotético caso de que hubiera quebrado el Banco Popular, no hubiera sido capaz de devolver apenas nada a los depositantes. Bueno, es que de verdad, esto es terrible, terrible. Entonces, nosotros a última hora hicieron exactamente igual que hicieron en Banesto, dieron préstamo a los empleados para que cogiéramos acciones del Banco Popular. Y hay mucha gente que no tiene así las acciones y sí debe los créditos. Terrible situación la que enfrentan tantos inversores, algunos de ellos además empleados de la entidad zombie, como la que calificó ayer Luis de Guindos. Y un último apunte económico: los estibadores mantienen la convocatoria de huelga a partir de mañana miércoles, cuando harán un paro ininterrumpido de 48 horas, tras finalizar hoy sin acuerdo la reunión entre sindicatos y la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques. Le hemos planteado que se haga bueno lo que el otro día dijeron en prensa, de una garantía del empleo a los estibadores portuarios, que si eso es así, con la modificación del quinto acuerdo marco, nosotros estamos dispuestos a que toda aquella empresa que nos comunique la permanencia en los centros portuarios, la transformación y la permanencia de forma efectiva ya, hacer la rebaja del 5% salarial y que se haga lo que ellos pedían. Y dos asuntos más antes de cerrar la información nacional, ambos referentes a la corrupción. El exconsejero madrileño Francisco Granados podría quedar en libertad a partir de mañana al darse por abonada la fianza de 400.000 euros que le fue impuesta para salir de la cárcel con los bienes depositados como aval por sus familiares y que han sido tasados por más del doble de la cantidad exigida. Antes de dictar el auto de libertad, el juez Velasco celebrará una comparecencia este miércoles con los representantes legales de los familiares que han depositado esos bienes. Y el Partido Popular sigue adelante con la comisión en el Senado para investigar la financiación de los partidos, con la que ha respondido a otra comisión en el Congreso que estudia exclusivamente la financiación del partido de Mariano Rajoy. En concreto, este martes se ha desvelado que los populares planean llamar a declarar a todos los imputados de Ciudadanos. El vicepresidente primero de la mesa del Congreso, Ignacio Prendes, de Ciudadanos, ya ha afirmado a través de una entrevista en El Diario que parece una reacción infantil por parte del partido del Gobierno, pero que si se llama a declarar incluso a Albert Rivera, el líder de su formación, irá sin ningún género de dudas. Es martes, tiempo para nuestra sección semanal Mundo en Guerra, en la que ya saludamos a nuestro especialista en seguridad internacional y geoestrategia, Bruno Navarro. Señor Navarro, muy buenas noches. Buenas noches. Esta semana hemos sabido que Alemania retira sus tropas de Turquía tras las tensiones con el país. ¿Cuántos efectivos van a salir del país otomano y qué supone que lo hagan? Van a salir unos 250 hombres que están en la base de Incirkirk, está en la frontera, cerca de la frontera con Siria, y básicamente son el personal de apoyo en tierra. ¿A qué? A lo que realmente tiene importante ahí, que son los aviones de reconocimiento y de revestimiento en vuelo, que lo que hacen es estar luchando contra el Estado Islámico en la lucha que tienen ahora en Irak y Siria. En cuanto a qué va a significar, no mucho en la práctica. Esos aviones se van a ir a Jordania junto con los hombres que los operan y los mantienen, con lo cual la operación no va a verse prácticamente afectada. Hay que recordar que también mantiene algunos efectivos en la base de Konya, es una base de la OTAN en Turquía, con también otro tipo de aviones de alerta y control, y también están trabajando juntos con el ejército turco en el mar Egeo. Luego tampoco hay una ruptura total, incluso vemos que permanecen algunos hombres, algunos soldados alemanes en otras bases. Pero ¿qué es lo que sí va a cambiar mucho? Diplomáticamente es grave, supone algo bastante, una ruptura, no total, pero sí un grado más de malestar en estas relaciones que se están agriando a cada mes que pasa.
Y lo que van dejando también en evidencia es que Turquía se va quedando cada vez más sola no solamente dentro de la Unión Europea, sino también dentro de la OTAN. Y la polémica más reciente entre ambos países tuvo lugar por culpa del referéndum de Erdogan. Recordemos que Alemania no permitió varios mítines de afines al presidente turco y este tachó a las autoridades alemanas de nazis. Correcto. Los mítines se realizaron, pero lo que no se permitió, y es lógico, no solamente Alemania, en Holanda, en Francia, en otros países europeos, también se prohibió la entrada de funcionarios del gobierno y ministros del gobierno turco a participar en esos mítines. Estamos hablando, es lo que tiene el multiculturalismo, al final hay un país dentro del país, peor, un país extranjero dentro de tu propio país haciendo política, un caballo de Troya. Esto era inasumible, ya digo, no solamente por Alemania, sino por otros países. Esto fue la gota que colmó el vaso, efectivamente. Alemania ha recibido en los últimos meses 400 solicitudes de asilo político y de funcionarios y militares turcos. ¿Por qué buscan huir a Alemania? Por la represión que se está sufriendo en Turquía desde el golpe de Estado de 2016, la terrible purga, persecución y encarcelamiento de todos aquellos que sencillamente no piensan como Erdogan, porque si habláramos de unos cuantos cientos podríamos pensar que es digamos, la represión lógica tras un golpe de Estado minoritario de un grupo de exaltados. Sin embargo, hay ya llaman por 120.000 los jueces, profesores, policías y funcionarios de todo tipo que han sido expulsados de sus puestos, y otros 40.000 han sido arrestados y están detenidos. Esto es una auténtica purga y es inasumible por gran parte de la población que quiere huir porque sabe que mañana le puede tocar a ellos. Y Alemania, como otros tantos países, pues es un lugar donde pues van a intentar obtener asilo, especialmente en Alemania, donde hay una gran población turca, pues es un lugar preferente. ¿Cree usted que ha influido esta cifra de solicitantes en la decisión de retirar a sus militares del terreno? No directamente. Desde luego la islamización que se está produciendo en Turquía no ayuda. Pero la razón inmediata de esto ha sido lo que ha ocurrido después. Lo que hemos hablado antes, cuando no se ha permitido la visita, la entrada en el país de funcionarios turcos para los mítines. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha hecho Turquía recientemente? Prohibir a su vez que ministros alemanes entren en Turquía a visitar a las tropas que están en Incirkirk. Esto no es comparable, no van a hacer un mitin, van a visitar a sus tropas, es lo que hacen todos los ministros y jefes de Estado y jefes de gobierno en cualquier país del mundo. Van al país donde están sus tropas, a visitarles en sus bases, a hablar con ellos, estar, y bueno, también es verdad que hacerse la foto, ¿no? Pero esta ha sido la gota que colma el vaso de Alemania. Ha dicho, no nos dejas meter a nuestros políticos sencillamente a apoyar a nuestras tropas que están en tu país ayudándote. Nos vamos. ¿Dónde? Pues Jordania en este caso. Claro, pero es que tanto en el año 2015 Alemania como Estados Unidos ya habían retirado todos esos escudos antimisiles, así que esto en realidad es una continuación de una estrategia que ya había empezado antes de que se cruzaran esas acusaciones de nazis, ¿no es así? Claro, cuando he dicho antes que Turquía se está quedando sola en la OTAN, es precisamente por eso. En 2015, cuando se retiran no solamente Alemania y Estados Unidos, también se retira Holanda. Han ido retirando sus baterías de misiles Patriot, que para el que no lo sepa, el misil Patriot es un misil cuyo objetivo es destruir a otros misiles balísticos, teóricamente lanzados por un enemigo, que en este caso es el ejército sirio, que no tiene realmente una capacidad ni sobre todo la voluntad de invadir o atacar Turquía. Con lo cual la misión nunca tuvo muchísimo sentido, más que un golpe de efecto político. Los países que se retiraron, Alemania, Holanda y Estados Unidos, así lo entendieron y retiraron su misión de allí, y durante aproximadamente un año se ha quedado España sola, con una batería de misiles Patriot que está haciendo un gran trabajo, los militares que están allí destacados, y desde aquí todo mi apoyo, pero realmente políticamente no tiene sentido más que seguir apoyando a un régimen que hoy por hoy es un régimen que no se lo merece. Ahora mismo se va a Alemania, prácticamente tiene muy poco apoyo ahora mismo. Es verdad que a España, la batería española ahora tiene otra batería italiana que ha ido para allá recientemente, ya son dos países, pero bueno, España sigue renovando, veremos hasta cuándo vamos a ir renovando esta misión que, como repito, no tiene mucho sentido militar tener a nuestros soldados allí. Y brevemente, señor Navarro, ¿usted cree que Turquía está luchando pues con el terrorismo como debería y sobre todo con el Estado Islámico? Pues no está, hasta hace no mucho no estaba luchando nada, y desde hace un tiempo
desde que la presión internacional, el descubrimiento del tráfico de petróleo con el Estado Islámico y el inicio ya en serio de los atentados del Estado Islámico en su territorio, es verdad que desde hace un tiempo está actuando algo contra el Estado Islámico. Pero a la vez que hace eso, que hay que reconocerlo, lo que está haciendo también es actuar contra los kurdos, que es su principal problema y su principal objetivo al invadir partes de Siria y sobre todo en Turquía y sobre todo Irak, el norte de Irak, es acabar con los kurdos que están luchando contra él. Además de los yazidíes y bueno, esa política suya y además de que sigue apoyando en Siria e Irak, sobre todo en Siria, a grupos yihadistas que no son próximos al Estado Islámico, sino a Al Qaeda. Por lo tanto, bueno, sí, una de cal y una de arena. Y esto en cuanto a Turquía, pero no puedo dejar de preguntarle su opinión por las informaciones de los medios sirios, que de momento daban por buenas de esa supuestamente de un bombardeo sobre Raqqa de Abu Bakr al-Baghdadi, el líder de Daesh. ¿Es cierto o no es cierto? Es difícil decirlo, llevamos 8 veces, este hombre ha muerto ya 8 veces, ¿no? Tiene bastantes vidas y sigue resucitando, nos ha dado por muerto 8 veces, puede que esta sea, puede que no, hay que tener en cuenta que lo dicen los sirios, pero hablan de que el bombardeo fue de la artillería de la coalición aliada liderada por Estados Unidos. La coalición aliada, ningún país de los que participan en esa coalición, ni Estados Unidos, lo ha confirmado. Por lo tanto, yo entiendo que esta vez más va a volver a resucitar, desgraciadamente, el cruel al-Baghdadi. Muchísimas gracias, Bruno Navarro. Nos quedamos sin tiempo, desgraciadamente. Señores, nos vamos. Recuerden que les dejamos con tiempos modernos. Gracias por nada. Y a las 10 en punto, el programa estrella de esta casa, El Gato al Agua, que les advierto ya, no se pueden perder porque llega cargado de contenidos muy, muy interesantes. Nosotros volvemos mañana a las 8:30. Que pasen una feliz noche. Volvemos en un minuto. Solnatura es un centro de naturopatía, alimentación saludable y complementos alimenticios. Su misión es la de ayudar a las personas a obtener calidad de vida a través de pautas de alimentación correctas y complementos alimenticios de máxima calidad. Nuestra especialidad es la elaboración de programas de mejoramiento personalizados y enfocados a nutrir y fortalecer el organismo. El equipo humano de Solnatura está compuesto por naturópatas y médicos con amplia experiencia en este campo y sus métodos